Voy a poner mi pantalla y por favor me confirmas, Annelies, si lo pueden ver ya. Un momento. Mm, ah, a ver, ya. ¿Se logra ver? Sí, sí se puede ver. Ya. Bien, vamos a hacer un pequeño introductorio del diagnóstico por imágenes, ¿no? No solo las generalidades, sino también lo que les mencioné previamente. El diagnóstico por imágenes, si bien es cierto, tiene teoría, pero realmente donde más vamos a darnos cuenta los conocimientos que nosotros tenemos es en la práctica, ¿no? Ya que siempre nosotros, o en la gran mayoría de casos, se piden imágenes, además del laboratorio, ¿no? Que es muy importante, se piden imágenes para poder nosotros adentrarnos a un diagnóstico, ¿no? También recordemos que las técnicas de imagen, algunas de ellas van a funcionar con energía ionizante, es decir, con radiación, por lo que nosotros no debemos abusar de las técnicas o pedirlas de manera constante al mismo paciente, ya que puede tener efectos negativos sobre su salud, ¿no? Algunas resultan de mucha ayuda, pero por ejemplo, para el estudio, no sé, del abdomen, o del colon, yo no le puedo pedir una ecografía, por ejemplo, debido a que la ecografía no nos va a permitir ver el interior de la luz intestinal, ya que el aire es quien evita que la imagen rebote hacia el transductor, que lo vamos a ver después, ¿no? Entonces, es por eso que las generalidades del diagnóstico por imágenes son muy importantes. Pedir cierta imagen dependiendo del caso clínico que tenemos en cada paciente también resulta de mucha importancia. ¿Ok? También es importante no pedir de más, ¿no? No pedir de más. Por ejemplo, si quiero evaluar la actividad del corazón, le pido una ecografía del corazón, ¿no? Una ecografía que es bastante barata, es sencilla, es simple, fácil de hacer, ¿verdad? No tengo que irme al otro extremo de pedirle una tomografía, una resonancia magnética, que es mucho más cara y es menos accesible para el paciente, ¿no? Entonces, dicho esto, vamos a empezar un poco vamos a empezar a hablar sobre ya las generalidades de cada una de las técnicas, sin antes mencionar a la radiación como la base de ciertas técnicas de imagen, ¿no? Que vamos a ver después. Que la radiación ustedes ya conocen, ¿no? Que es una energía, ¿no? Electromagnética, la cual se va a dividir en dos principalmente, ¿ya? La ionizante y la no ionizante, ¿ya? Recordemos que incluso los rayos X vamos a tener las de microondas, infrarrojo, ondas de radio, e incluso la luz visible que nosotros podemos ver y la luz ultravioleta, ¿ya? Ahora, ¿cuáles vienen a ser dañinas para la salud? ¿Ya? Resulta ser los rayos X y los rayos gamma y los demás que encontramos en este rango, ¿ya? Ahora, también existe una pequeña interferencia en cuanto a los datos que tenemos en los libros, ¿no? Porque algunos mencionan que la luz ultravioleta sí es ionizante y sí lo es cuando estamos expuestos mucho tiempo a la luz ultravioleta, pero otros mencionan que no lo es, haciendo referencia a que si estamos poco tiempo, pues no va a causar daños en la salud que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, tenemos que tanto los rayos X y los rayos gamma sí van a ser ionizantes. Esto es para cuestiones de examen de la San Martín. Sí lo cuentan como radiación ionizante y la ultravioleta no. ¿Ya? Entonces, ¿qué daños nos puede traer, ¿no? Los rayos X? A dosis bajas nos puede dar, por ejemplo, hipotiroidismo, va a causar apoptosis y a dosis altas, pues incluso puede causar cáncer. ¿Ya? Para que tengan en cuenta que no se debe pedir a cada rato las técnicas de imagen porque a veces pueden ser muy dañinas. Bien. Ya, este es importante conocer cómo es que realmente se emite la radiación, ¿ya? Tenemos dos polos, ¿ya? Tenemos tanto el cátodo y el ánodo. Ahora, por nosotros química sabemos tal vez, ¿no? De que el ánodo es positivo, el ánodo es negativo, o sea, perdón, el anión es negativo y el catión es positivo, ya, acá va a ser al revés. El cátodo va a ser negativo y el ánodo va a ser positivo. ¿Ya? ¿Y por qué es importante conocer cada uno de estos dos polos? Ya que a partir del cátodo es quien tiene este,
La energía negativa va a ser por donde va a emitirse la gran cantidad de electrones. ¿Ya? Y acá se denomina transformador de alta tensión, ya que la gran cantidad de electrones para yo generar radiación van a salir de acá. ¿Ya? ¿Ok? Ahora, esta gran cantidad de electrones va a tener que irse hacia el ánodo, ¿no? Y acá en el ánodo vamos a encontrar el transformador de baja tensión. ¿Y por qué se denomina transformador de baja tensión? Es que significa de que toda la gran tensión, la gran corriente que se genera en el cátodo va a ser disminuida, moldeada a depender a nuestra necesidad, ¿no? A la necesidad de la máquina como tal. ¿Ya? Y pues esto va a terminar generando un choque de electrones que va a terminar dando como consecuencia a los rayos X, ¿ya? Pero acá hay datos importantes que debemos tener en cuenta en este diagrama como tal. En principio, tenemos el casquete de plomo, ya que se denomina o que se le considera la primera barrera de protección radiológica. ¿Por qué? Porque recuerden que el ánodo es quien va a transformar toda esa gran carga eléctrica que sale del cátodo en menor tensión, ¿no? Y es este casquete de plomo que va a disminuir la tensión de toda la corriente eléctrica que realmente es masiva, ¿ya? Por eso se le considera la primera fase de protección radiológica, ¿ya? La primera de todas. Luego también tenemos el filamento de tungsteno, ¿ya? Que más que nada viene a referirse al material, ¿no? Mediante este filamento de tungsteno es que es donde se va a emitir toda esta corriente de electrones, ¿no? Y también tenemos el vidrio refractario al calor, ¿ya? El cual, tanto el filamento de tungsteno como el vidrio refractario al calor vienen a ser materiales que tienen que resistir sí o sí a altas temperaturas, porque esto no es que es a temperatura ambiente, sino que es mucho más temperatura que puede dañar cualquier material. Entonces, se necesita un material especializado para esto, ¿no? Y es como se da una combinación de todos estos pasos para nosotros dar lugar a a los rayos X, ¿no? Que nosotros vamos a ver, por ejemplo, en técnicas ionizantes como una tomografía computarizada o una radiografía, ¿ya? Esas son las dos principales. ¿Existen más? Sí, pero en este caso vamos a ver esas dos principalmente, ¿ya? Ya. Vamos a ver pequeñas también propiedades de los rayos X, ¿ya? También suelen ser preguntadas, sin embargo, son mucho menos preguntadas, ¿ya? O sea, son menos comunes que se pregunten. Pero como generalidades sí es importante conocerlas, ¿ya? Por ejemplo, tenemos estas cinco, ¿ya? La primera es de que atraviesa el aire y la materia. Y también ahí tenemos un principio básico, que lo vamos a ver después, es que dependiendo de la densidad de cada materia, los rayos X van a parar. No es lo mismo que un rayo X atraviese, no sé, el pulmón a que atraviese el hueso, ¿ya? Y es gracias a esa propiedad es que nosotros vamos a diferenciar en una técnica de imagen mediante el color, la densidad, pues algunas estructuras y diferenciarlas de otras, ¿ya? Ahora, los rayos X siempre van a ir unidireccional, van a ir en línea recta, ¿ok? No van a ir de forma oblicua, de forma cruzada, no, van a ir en línea recta siempre, ¿ya? También son capaces de poder estimular sustancias fotosensibles, que esto es ya más tirado al daño que pueden causar, ¿no? En el ser humano. Pueden causar también efectos ionizantes como la apoptosis, como la necrosis, como producir cáncer, hipotiroidismo, entre otras muchas, ¿ya? O sea, aunque nosotros usemos dosis bajas, el efecto negativo siempre va a estar, ¿ya? Es por eso que incluso una radiografía, que es la que menos radiación ionizante utiliza, pues debe ser controlada y no pedirse a cada rato, ¿ya? Estas son las cinco principales propiedades o, claro, de los rayos X, ¿ya? Esto es lo que les mencionaba. Ya tenemos dos principios principalmente, la activación y la atenuación. Ya la activación es lo que ya les mencioné previamente, ¿no? Cuando un rayo X, pues, mediante el cátodo, pues termina generando la corriente de electrones, va hacia el ánodo y se modifica, ¿no? Con el transformador de baja tensión. Esa es la activación, ya básicamente. Entonces, ¿qué es la atenuación? Una vez emitidos los rayos X, como vemos acá, todas estas líneas son los rayos X. Ya una vez emitida los rayos X, estas van a parar,
van a hacer un stop a su recorrido dependiendo de la densidad de cada una de las estructuras anatómicas que tengamos. Repito, como les mencionaba antes, no es lo mismo que un rayo X pase o atraviese el hueso a que atraviese el corazón, por ejemplo, o a que atraviese el pulmón. No es lo mismo que los rayos X atraviesen el calcio a que atraviesen el aire o el agua, ¿ya? Esta es la atenuación y es lo más importante porque le va a dar el color a la imagen. Por ejemplo, esta imagencita de acá, ¿no? Así como les mencionaba, ¿no? La caja torácica no se va a ver igual que el pulmón, y este viene a ser el corazón, y el corazón no se va a ver igual que la tráquea, por ejemplo. Entonces, la atenuación va a ser quien le va a dar el stop y el color, dependiendo de la densidad, claro, a cada una de las estructuras anatómicas que tenemos en la imagen, ¿ya? Es el frenado, de acuerdo a la densidad de la masa, ¿ya? Ya. Esto es para que vean, ¿no? Cómo son los equipos realmente, de forma resumida, existen más, obviamente. Esta es una radiografía, convencional. Eh, es la más común que se tiene, la que se utiliza de manera ambulatoria, es barata, es simple, es accesible. La gran mayoría de hospitales de primer nivel la tienen, la gran mayoría, no todas. Las postas, algunas postas no tienen, por ejemplo. ¿Ya? Este se llama radiografía de arco en C. ¿Ya? Se utiliza principalmente en, en procesos quirúrgicos, ¿ya? En el quirófano, por ejemplo, se puede utilizar, ¿ya? Porque tiene la capacidad de poder moverse acá arriba, en la parte de arriba, ¿no? Para poder adecuarse a la posición del paciente o a la estructura a la cual nosotros querramos irradiar, ¿no? También se pueden utilizar en radiología intervencionista, ya que es un tema que lo van a llevar después, ¿no? Ahorita no es una generalidad, pero se puede utilizar en radiología intervencionista, como poner catéteres venosos centrales, un stem de aorta, un stem de porta, entre otros, ¿no? Y bueno, este es otro arco en C, ¿no? Otro arco en C que se puede utilizar en los quirófanos también. Estos son, más que nada radiografías, ¿no? Por ejemplo, una tomografía, pues va a tener un círculo como tal, un cilindro, ¿ya? Donde va a entrar el paciente, el cual se denomina gantry, y pues va a ser irradiado por todos los focos posibles. Es por eso que la tomografía tiene mucho más radiación, ¿ok? Ya. Existen ahora lo que se conoce como imágenes digitales, ¿no? Antes no se tenía. Ahora las imágenes obviamente son procesadas, ¿no? Por una computadora, ¿no? Para tener este tipo de imágenes, ¿no? O sea, básicamente la radiación va a ir directamente hacia donde vemos acá la luz, ¿no? Este cuadrado de acá, con los cuatro cuadrantes, ahí va a ser irradiada la zona, ¿no? Y una vez que nosotros irradiamos la zona, abajo va a haber un receptor de la radiación, dependiendo obviamente de la densidad, y pues toda esta radiación va a ser transformada en una computadora y pues lo vamos a terminar viendo en una imagen, ¿no? Como vemos acá, que lo que les mencionaba sobre la atenuación es que las estructuras anatómicas se van a ver diferente. ¿Ya? Se van a ver diferente. Esta estructura, por ejemplo, de acá viene a ser el colon, ¿ya? Colon ascendente, colon transverso y colon descendente, ¿ya? Igualmente acá se ve el sigmoides y un poco del recto, ya el ano, ¿no? Entonces, vemos, por ejemplo, de que las vértebras se ven blancas. Estoy diciendo blancas porque aún no mencionamos cómo es que se debe de describir una imagen, ¿ya? Estoy diciendo blancas por ahora. Pero vemos, por ejemplo, que las vértebras, ¿no? En este caso las lumbares, las vamos a ver blancas, ¿ya? Mientras que el intestino grueso la vamos a encontrar negritos. ¿Esto por qué se debe? ¿Por qué? Porque las vértebras están hechos de calcio, ¿no? Son huesos, obviamente, están hechos de calcio. Mientras que dentro del intestino grueso, nosotros qué tenemos? En principio tenemos heces, ¿no? Por ejemplo, a este nivel puede haber heces, no lo sabemos, pero también tenemos gran cantidad de aire, ¿no? Y acá entra también combinar estos conocimientos con la anatomía normal. Nosotros sabemos que el intestino grueso sí puede tener aire, tiene sus austras y demás, y se puede encontrar distendido por el material fecal, por el aire, entre otras cosas. Mientras que cuando hablamos del intestino delgado, ahí tenemos las válvulas conniventes, ¿no? Pero en el intestino delgado no puede haber aire.
Cuando nosotros le tomamos una radiografía de abdomen a un paciente y le encontramos burbujas de aire o gran cantidad de aire en el intestino delgado, por la ubicación anatómica sabemos, pues estamos hablando, por ejemplo, de una obstrucción intestinal. Hay algo después de ese aire que está obstruyendo el paso del bolo como tal. ¿Ya? Esto es nada más para que lo asocien un poco a los conocimientos básicos que tenemos, ¿no? Respecto a ciencias básicas, ¿ya? Igualmente acá, miren la radiografía de tórax. Ya para ir confirmando cómo es que se debe describir una técnica de imagen, en este caso la radiografía, hablamos de radio opaco y radio lúcido, ¿ya? En principio, a ver, cuando nosotros escuchamos opaco, nosotros pensamos en algo oscuro, algo negro, ¿verdad? Pero acá estamos hablando de cosas inversas. Cuando escuchamos radio opaco, vamos a hacer referencia a lo blanco. Y cuando escuchamos radio lúcido, ¿ya? Que cuando hablamos de lúcido nos suena a blanco, a claro, ¿no? Cuando hablamos de radio lúcido en diagnóstico por imágenes, hacemos referencia a lo negro, ¿ya? Entonces, miren esta flecha, ¿no? Que va a señalar a las costillas. Ya las costillas se ven blancas, por lo tanto, ¿qué es? Viene a ser radiopaco, ¿no? Blanco. Mientras que, por ejemplo, si nosotros hacemos zoom o vemos al parénquima pulmonar, ¿ya? Al parénquima pulmonar, pues viene a ser negro. Entonces, ¿qué es? Radiolúcido. ¿Ya? Radiolúcido. El pulmón no puede ser blanco, ¿ya? El pulmón no puede ser blanco, tiene que ser negro. ¿Por qué? Porque negro se va a ver el aire, ¿ya? Negro se va a ver el aire, ¿ok? Y esto se basa principalmente en las cinco densidades principales que nosotros tenemos en la vista de una técnica de imagen, ¿no? Tenemos estas cuatro, pero algunos le consideran las cinco también, que viene a ser el metal, ¿ya? El metal, también he visto que lo consideran en sus teorías, después en otras teorías, ¿no? Perdón, el agua, el metal, el agua, la grasa, el aire y la nulidad que viene a ser cero. Acá sí está considerada, ¿no? Y la nulidad que viene a ser el cero. En este caso, perdón, el calcio. En este caso, el que más blanco se va a ver viene a ser el metal, seguida del calcio, luego el agua, luego la grasa y el aire que viene a ser lo más negro posible. ¿Ya? El metal sí va a ser sumamente blanco y sumamente radiante. ¿Ya? Luego va a seguir el calcio, o sea, la densidad de lo que vemos acá, ¿no? En los huesos. Luego se viene el agua, luego se viene la grasa y finalmente el aire, ¿no? Vamos a tener, esto se ve mucho mejor, ¿no? En una tomografía, pero básicamente estas son, ¿ya? Ya, ahora vamos a hablar de la tomografía. Si nosotros evaluamos o queremos describir una radiografía, utilizamos radiopaco o radiolúcido, ¿ya? Ahora, ¿esos mismos términos se utilizan para describir una tomografía? No, ¿ya? Se utilizan otros términos. La tomografía computarizada, entonces, nos va a dar mejor lujo de detalle eh, de las estructuras anatómicas, ¿ya? Nos da mejor lujo de detalle porque utiliza mayor radiación. Y esta técnica genera imágenes, se le conoce como rebanadas de sushi, ¿no? Así, ¿no? Dependiendo del plano que nosotros estemos analizando, porque nosotros tenemos tres planos, ¿no? El sagital, el coronal y el axial, ¿no? Tenemos esos tres planos principalmente, y eso nos va a permitir evaluar la tomografía computarizada conforme vamos avanzando en las rebanadas de sushi, entre comillas, ¿no? Se va a basar en las unidades Hounsfield y también estas unidades Hounsfield están a su vez basadas en la densidad de tejido, ¿no? Y cómo vamos a nosotros caracterizar o describir las técnicas de imagen en cuanto a tomografías mediante densidades, ¿ya? Hipodenso, o sea, baja densidad, e hiperdenso, que viene a ser elevada densidad. ¿Cuándo se utiliza isodenso? ¿Ya? Cuando nosotros estamos comparando ambos tejidos. O sea, un tejido con otro, un tejido de un tumor con un tejido, no sé, del hígado, ¿ya? Por ejemplo, el tumor es isodenso al hígado, o sea, tiene la misma densidad del hígado. Solo así lo vamos a usar ese término, ¿ya? Iso es de igual, ¿ya? O similar. Entonces, el hipodenso, nosotros vamos a tener el aire y la grasa principalmente. Más que nada el aire, ¿ya?
por el pulmón como tal. Recordemos que el pulmón va a ser negro completamente. Es por eso que es hipodenso, es por eso que es radiolúcido, ¿ya? En una radiografía. Luego el isodenso, que va a ser el agua en cero, y el hiperdenso, que va a terminar siendo el hueso compacto, el metal, entre otros, ¿ya? El agua tal vez también se va a ver ligeramente blanco, ¿ya? El agua también se puede ver ligeramente blanca. Ahora, esta viene a ser la máquina que nosotros usamos para poder tomar una tomografía. Este cilindro grande donde entra el paciente, ¿ya? Se le denomina gantry, ¿no? Y los emisores de radiación van a estar constantemente rodeando al paciente, o sea, van a girar, ¿no? Como vemos acá. Giran acá y por cada segundo que pasa, pues van a emitir mucha radiación para tomar muchas imágenes a la estructura que nosotros querramos este, evaluar, ¿no? Es por eso que solo se utiliza para irradiar cierta parte del cuerpo, ¿no? Es lo que se prefiere. No se puede hacer una tomografía computarizada global, salvo algunas excepciones, ¿no? Que incluso esas excepciones se deben evitar. ¿Ya? Porque es mucha radiación, ¿no? Por ejemplo, para diagnosticar, no sé, un accidente cerebrovascular, pues una tomografía computarizada, pues es importante porque nos podemos valer de la información que nos da solo a nivel del cerebro, por ejemplo, ¿no? Ahora, la tomografía computarizada utiliza contraste, ¿ya? Y es importante que lo sepan, utiliza el contraste. A diferencia de la resonancia que vamos a ver después, la tomografía utiliza el contraste yodado, ¿ya? El contraste yodado es parte de la técnica tomográfica, mientras que cuando hablamos de resonancia magnética, la resonancia magnética utiliza el gadolinio como contraste, ¿ya? Es diferente. E incluso se dice de que una tomografía o sea, una tomografía computarizada no se puede realizar a todos los pacientes por eso mismo. Existen contraindicaciones, porque utiliza contraste yodado. Entonces, si tiene yodo el contraste, no le puedo realizar una tomografía computarizada a alguien que tenga, no sé, insuficiencia renal crónica descompensada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el yodo se va a filtrar, va a terminar excretándose por el riñón y puede generar efectos secundarios, ¿no? Ahora, un paciente que tiene tirotoxicosis, ¿no? Hipertiroidismo, ¿no? Que genera un montón de hormonas tiroideas, ¿no? Que están producidas o que están compuestas por yodo. No le puedo realizar una tomografía computarizada. Entonces, tenemos algunas contraindicaciones, ¿no? Y lo mismo por ser una técnica ionizante, o sea, utiliza muchos rayos X. Lo mismo por esto, no le puedo realizar esta técnica a una embarazada, porque recuerden que cambia el ADN, es capaz de mutar el ADN e incluso generar amortinatos, generar abortos. Por lo tanto, estas técnicas, tanto la radiografía como la tomografía, están totalmente contraindicadas en embarazadas, ¿ya? Y en los extremos de la vida, los niños pequeños y los adultos mayores, salvo excepciones, claro, salvo excepciones. Por ejemplo, en un infante querer diagnosticar una cardiopatía congénita, por ejemplo, ¿no? O en un adulto mayor para poder diagnosticar un accidente cerebrovascular. Salvo excepciones, siempre las excepciones. ¿Ok? Y bueno, como les mencionaba, las imágenes van a ser en rebanadas de sushi, ¿ya? Porque nos van a dar, nosotros lo vamos a tener en tres planos principalmente, el coronal, el sagital y el transversal. El transversal también se le denomina axial, ¿ya? Axial. Y va a ser más que nada lo horizontal, ¿no? Ahora, ¿cómo uno puede diferenciar, ¿no? Entre un coronal y un sagital? Es que el coronal es como si te estuvieras poniendo una corona, ¿no? Te lo pones así con las dos manos, ¿ya? Y por lo tanto, las imágenes van a estar así, te van a partir en dos por completo, ¿no? De esta forma, como lo vemos acá. Mientras el sagital viene a ser al revés, ¿ya? El sagital viene a ser al revés. Ahora, nosotros podemos utilizar los tres planos si es necesario, ¿no? No es que una sirve para tal y otra sirve para tal, no. Las tres van a servir en conjunto y van a ayudar a poder evaluar la estructura dañada, ¿ya? Dependiendo obviamente de cómo esté dañada, ¿ok? Por ejemplo, tenemos estas tres tomografías, ¿ya? Por ejemplo, esta tomografía, ¿cuál viene a ser? A ver, ya, esta de acá, ¿ya? La tercera.
¿ya? La tercera de acá, pues vemos que es el cráneo, obviamente, y que está partido en dos, sí, está partido en dos, pero está partido de manera horizontal. ¿Por qué? Porque acá se ve la línea media, ¿no? Se ve la línea media. Por lo tanto, esta de acá viene a ser la axial, ¿ya? Esta viene a ser una tomografía de abdomen, sí, viene a ser una tomografía de abdomen porque acá se ve un poco del hígado, un poco del vaso, acá los riñones, ¿no? Los riñones, el músculo psoas, el coxis, entre otros, ¿no? Entonces, esta viene a ser como si nosotros nos estuviéramos poniendo una corona, ¿no? Porque se ven todas las estructuras, nos estamos poniendo una corona, por lo tanto, esta de acá viene a ser coronal. ¿Ya? Viene a ser coronal. Y si nos partimos en dos, por así decirlo, de esta forma, miren cómo se ve la nariz de manera lateralizada, ¿no? También partida en dos el cerebro, e incluso se ven las vértebras cervicales, ¿ya? Pues estamos hablando de un plano sagital y el axial que ya mencionamos, ¿no? Siempre es importante cuando nosotros caractericemos una tomografía, empezar por, ¿tiene contraste o no tiene contraste? Porque en algunos casos una tomografía es necesaria realizarla sin contraste, ¿ya? Les voy a adelantar eso, ¿ya? Algunos casos una tomografía se realiza sin contraste, por ejemplo, cuando queremos diagnosticar litos renales, ¿ya? Litiasis renal, ese es uno. O cuando queremos diagnosticar o diferenciar un accidente cerebrovascular hemorrágico de uno isquémico. ¿Ya? ¿Y esto por qué? ¿Por qué una litiasis renal no utilizo contraste? Porque los litos renales ya se ven hiperdensos. Ojo, estoy utilizando las densidades o los términos como vemos acá, ¿no? Los litos renales se ven hiperdensos, ¿ok? Entonces, si yo le agrego un contraste que hace que las demás estructuras se vean hiperdensas, pues, ¿qué voy a estar haciendo? Voy a hacer que se confunda la imagen o que simplemente no se vea, se esconda, ¿ya? Así de simple es la explicación, ¿no? Y por otro lado, el accidente cerebrovascular, Diego, ya, recordemos que el contraste iodado o el contraste en general, también el gadolinio en una resonancia magnética, ¿ya? Pero en este caso el contraste iodado de la tomografía se va a inyectar endovenoso y va a terminar yéndose a todas las estructuras del cuerpo, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa en un accidente cerebrovascular? ¿Ya? Cuando nosotros tenemos un accidente cerebrovascular isquémico, ¿ya? Isquémico, se tapona una arteria, ¿sí o no? Se tapona una arteria y por lo tanto hay una zona de isquemia en el cerebro. Eso ya lo sabemos también. Ahora, existe cierto grado de colateralidad que hace de que o sea, colateralidad me refiero a vasos colaterales que terminen yendo hacia la zona infartada, ¿no? Para darle un poquito de esperanza, un poquito de vida. Entonces, cuando nosotros le inyectamos el contraste en ese aspecto, vamos a ver que esa zona infartada va a parecer de que está bien perfundida y no queremos ver eso. Más que nada por el grado de colateralidad. Mejor yo me aseguro, yo le pido una sin contraste y me evito esos problemas. ¿Ya? Ahora, por el lado del hemorrágico es una rotura de arteria, ¿no? Es una rotura de arteria. No es que se ha taponado la arteria y no es que se ha taponado la arteria y no llega la sangre. No, en este caso sí llega la sangre, pero se está fugando, ¿no? Entonces, cuando tenemos esto, también el contraste va a terminar afectando la visualización de la imagen, ¿ya? Porque también la sangre viene a verse blanca. La sangre se ve blanca de por sí, ¿ya? O se ve más o menos por ahí porque es densidad agua, ¿no? Es 0 unidades Hounsfield como vemos acá, ¿ya? Pero cuando yo le agrego un contraste, se va a ver, todo el cerebro se va a ver igual. Entonces nos va a hacer confundir la imagen. Y si yo le pido sin contraste, pues va a verse diferenciado cada una de ellas. Es por eso que para esas dos principalmente se pide sin contraste, ¿ya? Siempre es importante tener en cuenta estas generalidades, ¿no? Para el día a día en cuanto a las rotaciones que ustedes ya van a tener. Ya. La tomografía también tiene ventanas tomográficas. ¿A qué se denomina ventana? Básicamente hace referencia a lo que nosotros queremos evaluar. ¿Ya? Cuando nosotros tenemos una imagen del tórax, vamos a tener tanto ventana mediastinal y ventana pulmonar. ¿Ok? Ventana mediastinal, ¿qué cosa quiero evaluar? Mediastino. Ventana pulmonar, ¿qué cosa quiero evaluar? Pulmón. Ya. Así se diferencia principalmente.
Ya el mediastino, recuerden que es el espacio anatómico que se encuentra entre los dos pulmones. No evalúa los pulmones como tal, sino evalúa el mediastino. ¿Qué encontramos en el mediastino? La aorta, encontramos el corazón, encontramos el esófago, encontramos el conducto torácico, la vena ácigos, entre otros muchos estructuras que tenemos acá, ¿ya? Nerviofrénico, entre otros. ¿Ya? O sea, básicamente no estudia el parénquima pulmonar, solo estudia el mediastino y lo vamos a ver así, ¿ya? Se ve completamente negro el pulmón, ¿ya? Esto no es normal. Mientras cuando hablamos del mediastino, por ejemplo, acá ya se ve ya se ve el corazón, ¿no? Ya se ve el corazón. En este caso es sin contraste, ¿ya? Miren la diferencia entre cuando no le ponemos contraste y la diferencia en cuando sí le ponemos contraste, ¿ya? O sea, el contraste va a ir directamente a todas las estructuras, e incluso el mismo color tiene el pulmón, es porque es una ventana pulmonar, ¿ya? Mientras cuando tenemos el otro lado, viene a ser la ventana pulmonar, ¿no? En este caso sí va a estudiar el parénquima, pero no va a estudiar el mediastino. El mediastino ya se va a ver de otro color y básicamente se va a ver difuminado, como lo vemos acá. ¿Ven la diferencia entre cómo se ve el pulmón en una ventana, en una ventana mediastinal totalmente negra, a cómo se ve el pulmón en una ventana pulmonar, que es totalmente diferente? ¿Ok? Ahora, estas líneas blanquitas, ¿qué es? Viene a ser la trama broncovascular. Incluso si nosotros la analizamos, ¿no? De manera detenida, ¿no? Vamos a encontrar de que existe un nódulo, ¿no? En esta tomografía hay un nódulo pulmonar, ¿no? En el pulmón derecho. Ahora, no, perdón, en el pulmón izquierdo. Ahora, este también es otra generalidad e importante que ustedes lo conozcan, ¿ya? Cuando nosotros vemos una técnica de imagen y estamos en el lado derecho de la imagen, viene a ser el lado izquierdo del paciente. En generalidades es todo lo contrario. ¿Ya? Estoy viendo el pulmón, en la imagen es el pulmón derecho. No, es el lado izquierdo del paciente. Y viceversa. Estoy viendo el pulmón izquierdo, ¿no? De la imagen y viene a ser el lado derecho del paciente. ¿Ok? Así es en todas las técnicas. ¿Ya? Igualmente acá, miren cómo se ve, ¿no? Cómo se ve una ventana pulmonar. El mediastino se ve totalmente blanco, no se ve como como la ventana mediastinal de acá, ¿no? No se ve, o sea, es dependiendo de lo que nosotros queremos estudiar, ¿ya? Ahora, acá podemos encontrar anormalidades, ¿no? Tumores, cavitaciones que dejan, no sé, una secuela de tuberculosis, bronquiectasias, entre otros, atelectasias, derrames pulmonares, hidroneumotórax, neumotórax. Todo esto es diagnosticable con esta ventana pulmonar, ¿ya? Adenopatías también, ¿ya? La mamografía es otra técnica ionizante, ¿ya? Sí es ionizante, es por eso de que la mamografía no se realiza a las pacientes que son menores de 45 años. ¿Ya? Esa es la indicación principal. Cuando hablamos de mamografía, es de 45 años en adelante, ¿ya? Esa es la indicación, ¿ya? Salvo existan antecedentes familiares predisponentes, ¿no? Ahí sí puede ser desde edad temprana, pero lo general es que sea de 45 a más. ¿Por qué? Porque de 45 a menos, pues utilizamos la ecografía, ¿ya? Eso es para que lo tengan en claro. ¿Por qué? Porque la ecografía no es ionizante y lo vamos a ver después también, ¿ya? Entonces, una mamografía viene a ser, entre comillas, una radiografía de las mamas, ¿ya? Viene a ser una radiografía de las mamas. Es una técnica ionizante y tenemos dos tipos de mamografía, la mamografía de detección y la de diagnóstico. La de detección, ¿ya? Se le va a realizar a pacientes asintomáticas. Es más que nada a lo que se le denomina tamizaje, ¿no? Acá está escrito. Lo que se denomina tamizaje. Una paciente asintomática que tiene, no sé, antecedentes familiares, ¿ya? De cáncer de mama, su abuela, su mamá tuvo cáncer de mama, pues se le realiza una mamografía de detección anualmente, ¿no? Anualmente para poder ver si es que existe alguna extrañez en la mama, ¿ya? Mientras que cuando tenemos una paciente sintomática, ¿como qué? Como retracción del pezón, tiene galactorrea, enrojecimiento, un nódulo palpable, entre otros muchos, eso ya es una paciente sintomática, ¿no? Viene a ser una mamografía de diagnóstico, ¿ya? Y la técnica es esta, ¿ya?
Se acomoda la mama de la paciente en esta estructura de acá que va a terminar apretándola, duele un poquito, ¿no? Que va a terminar apretando la mama y va a terminar irradiando con lo que vemos acá, ¿no? Con lo que vemos acá, ¿ya? Se termina irradiando la mama y nosotros vamos a poder ver las siguientes imágenes, ¿no? Lo que vemos acá. Estas son diferentes tipos, ¿no? De mama como tal, composiciones de mama, por así decirlo. Ahora, recuerden, la mama tiene su areola y su pezón, ¿no? Que viene a ser la parte más externa y por donde debería salir la leche. Ahora, un signo de alarma cuando nosotros tenemos una paciente mujer que esté acudiendo por estos problemas viene a ser la retracción del pezón, es decir, el pezón va a ir hacia adentro y no se va a ir, no va a estar hacia afuera, ¿ya? Ahora, como les decía, tenemos cuatro tipos o presentaciones de mama como tal que son completamente normales, ¿ya? Todo esto viene a ser normal, ¿ya? Y depende mucho de la edad realmente también, cómo encontramos una y cómo encontramos la otra. Por ejemplo, si la encontramos completamente llena de grasa, o sea, recordemos que la mama viene a ser grasa, viene a ser vasos sanguíneos, vasos linfáticos, conductos galactóforos, el pezón y la areola. Ya, eso es básicamente la mama. No tiene hueso, no tiene metal, no tiene nada. ¿Ya? Es por eso que lo podemos encontrar en densidad grasa, lo podemos encontrar en fibro glandular, ¿ya? O sea, básicamente las glándulas galactóforas, ¿ya? También podemos encontrarlo de manera heterogénea, un poco de grasa, un poco de calcificaciones. Esto es más que nada cuando la paciente ya aumenta la edad, ¿no? Y bueno, finalmente ya totalmente denso, que este ya vendría a ser un signo de alarma en la mamografía. Cuando yo tengo una mamografía, por ejemplo, una paciente de 50 años, tengo una paciente de 50 años que tiene una mamografía densa con sospecha de tal vez un nódulo, ¿ya? O cualquier cosa. Basta que tengamos algo raro, como una calcificación extraña, para nosotros pedirle una ecografía adicional, ¿ya? Entonces, toda mamografía positiva es acompañada de una ecografía. Ya toda mamografía positiva es acompañada de una ecografía, siempre. Aún así tengamos los efectos más benignos, los hallazgos más benignos que nosotros podamos ver, siempre se pide una ecografía, ¿ya? Porque tanto el cáncer de mama como el cáncer de cuello uterino en las mujeres vienen a ser las más prevalentes y las más mortales, ¿ok? Bien. ¿Qué más tenemos? Y bueno, esta es la mamografía, como les digo, ¿no? Como ven, la mama puede ser apretada de manera lateralizada o también de arriba abajo, como se ve acá, ¿no? Entonces, las vistas pueden ser diferentes, ¿no? Existen incidencias diferentes. Ya. Y esto es lo que les menciono, los efectos biológicos de la radiación, que son diferentes, o sea, se pueden dar tanto a bajas dosis como a dosis altas, ¿ya? Tanto los determinísticos como estocásticos se pueden producir a la vez, sí, tranquilamente. Los determinísticos se dan a dosis bajas y los estocásticos a dosis altas, ¿ya? Por ejemplo, en los determinísticos tenemos el hipotiroidismo, tenemos la apoptosis, el daño dérmico, cataratas, entre otros. ¿No? Entonces, ¿esto puede pasar a un paciente? Sí, especialmente en los límites de la vida, ya recién nacidos o niños o incluso adultos mayores. Mientras que los estocásticos ya viene a ser cuando un paciente está sometido a altas radiaciones. Y esto es lo que se vio principalmente, ¿no? Así como ejemplo general, en las bombas atómicas que lanzó Estados Unidos sobre Japón, ¿no? En Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Estos chicos, esta población estuvo sometida a gran cantidad de radiación por lo que tuvieron cáncer, por lo que tuvieron mutaciones, necrosis e incluso murieron muchos por ello, ¿no? Incluso murieron muchos por ello. Ahora, no estoy diciendo de que esta gran cantidad de radiación que tuvo la bomba atómica es la misma que utilizamos para una tomografía radiografía, para nada, ¿no? Para nada, es muchísimo menos. Pero para que vean que también las dosis que utilizamos en una tomografía, en una radiografía, a dosis altas o a gran frecuencia, pues va a terminar generando efectos secundarios sobre la salud. ¿Ya? Ya. Ahora, la protección radiológica también es importante conocerla. Existen tres principalmente, 3,5 lo diría, y vamos a ver por qué. Existen tres principalmente, ¿ya? Primero,
Primero que nada tenemos la justificación, ¿ya? La justificación, que viene a ser tener un porqué a la razón, o sea, tener un porqué a mi decisión de pedirle cierta imagen u otra, ¿ya? Porque es una técnica ionizante, no le puedo pedir siempre a todos o a ciertas, a ciertos pacientes, no le puedo pedir, tener un porqué, ¿ya? Quiero diagnosticar una cardiopatía congénita, ya tengo un porqué para tomarle una tomografía a un recién nacido, por ejemplo, ¿no? No sé, tengo un paciente con sintomatología de obstrucción intestinal, ya tengo un porqué para tomarle una radiografía, una tomografía de abdomen a este paciente. ¿No? Tener siempre un porqué, no pedir por pedir, ¿ya? No cometamos ese error de pedir por pedir, porque si no, tiene efectos secundarios sobre la salud, ¿ya? Y de eso se trata la justificación, ¿ya? De eso se trata la justificación. Obviamente, principalmente en embarazadas, en niños, ¿ya? Tenemos dos técnicas principalmente que podemos utilizar sin ningún problema en estos pacientes, ¿no? Niños, ancianos y embarazadas tanto la ecografía como la resonancia magnética. Estas dos no utilizan radiación ionizante y ténganlo presente siempre. Estas dos las podemos utilizar tranquilamente en estos pacientes e incluso también en los pacientes que sí son aptos para tener una tomografía o una radiografía, ¿no? Depende mucho del contexto clínico del paciente, ¿ya? Ahora, la limitación de la dosis va de la mano con la justificación, ¿ya? La limitación de la dosis va de la mano con la justificación. Obviamente, usar la dosis de radiación más baja posible, no exceder los límites de radiación. ¿Y cómo se mide la radiación con milisieverts? ¿Ya? Para evitar, obviamente, riesgos biológicos. Y bueno, no todo va hacia el paciente, si bien es cierto, el paciente es quien se somete, pero recordemos que constantemente el que está en la zona de radiación va a ser el radiólogo, el técnico en radiología, el radiólogo, el pasante, el residente, entre otros, van a estar ahí en la zona de exposición. ¿Eso significa que no se deben proteger? No, también se deben proteger. La optimización viene a ser utilizar las técnicas de protección radiológica, los lentes, la mascarilla, una correcta vestimenta, entre otras cosas, ¿no? El personal ocupacional, ¿no? Todo lo que les mencionaba anteriormente, pues deben estar protegidos, ¿ya? Y acá entra el punto 5 que les mencionaba, ¿no? La palabra alara, ¿no? Que vino a hacer una conferencia que se terminó decidiendo lo siguiente, ¿no? O sea, nosotros debemos usar las técnicas tan baja frecuencia como sea posible, ¿ya? Una dosis tan baja posible, o sea, claro, la menor dosis posible que nosotros podemos utilizar, pero que se pueda ver en la imagen, ¿ya? Y pues estar expuesto lo menos posible. Todo debe ser bajo, ¿ya? Todo debe ser bajo. La exposición del personal a la radiación, la dosis de la radiación que vayamos a utilizar y la frecuencia de las técnicas que nosotros vayamos a solicitar. Ya, eso viene a ser todo, la frase como tal, tan bajo como sea posible. ¿Por qué digo de la dosis, por ejemplo? Porque miren este cuadrito de acá, ¿ya? A ver, vamos a hacerle un pequeño zoom. Ya, mira, tenemos tanto la tomografía computarizada, ¿no? Del tórax, tenemos una tomografía especializada para hacer un screening, o sea, una prevención de cáncer de pulmón, y unos rayos X de tórax, ¿no? Por ejemplo, miren la dosis efectiva de radiación que tiene cada una de ellas. Una tomografía normal, clásica, de tórax, va a tener 6,1 milisieverts. ¿Ya? Mientras que la radiografía viene a tener muchísimo menos, ¿ya? 0,1 milisieverts, ¿no? ¿Y esto a qué equivale? Por ejemplo, una tomografía equivale a estar expuesto a radiación solar, radiación natural, por 2 años, ¿ya? ¿Ven esta gran diferencia? Mientras que cuando estamos haciéndonos una radiografía, rayos X de tórax, es como si estuviéramos expuesto a la luz natural, luz ultravioleta natural, 10 días. La diferencia es abismal. Una tomografía viene a ser mucho más ionizante que una radiografía. Es por eso que una tomografía no le hago a cualquier paciente. Y si eso le metemos que también tiene contraste, pues puede ser en algunos casos más seguro realizar otras técnicas, ya que vamos a ver después. A ver, ya.
La ultrasonografía y ecografía es lo mismo. Ya en este caso, recuerden que la ecografía no es una técnica ionizante, no utiliza radiación, y eso téngalo bien en cuenta, por favor, no utiliza radiación. Entonces, por ejemplo, yo le puedo realizar a cualquier momento, o cualquier día de cualquier etapa de su vida, le puedo realizar una ecografía, sí, no le va a generar ningún tipo de daño, ya no le genera ningún tipo de daño. Ahora, ¿en qué se basa la ultrasonografía, la ecografía? Como su nombre lo dice, en sonidos, ¿ya? Se baja en sonidos. Un transductor, ¿ya? Que viene a ser lo que lo que el técnico radiólogo, el radiólogo utiliza en su mano, ¿no? Por ejemplo, en las embarazadas, ¿no? Está con algo en la manito y termina poniéndolo en su barriguita, ¿no? Ya. Eso que tiene la mano viene a ser el transductor, ya que le utiliza el que pone el gel y todo, ¿no? Ahora, ¿qué hace el transductor? Va a vibrar por electricidad y va a convertirse en sonido, ya cuando atraviesa las estructuras y termina rebotando hacia el mismo transductor, ¿ya? Entonces, se convierte en sonido y esos ecos o ese sonido va a ser reflejado en la pantalla, en el ecógrafo, ¿ya? Y es importante también reconocer las estructuras en un ultrasonido para evitar falsos diagnósticos, ¿ya? Porque la ultrasonografía o la ecografía es la técnica más operador dependiente de todas. O sea, no es lo mismo que un radiólogo experimentado 40 años dé un diagnóstico o un informe de una ecografía a que lo haga, no sé, un pasante, un técnico radiólogo, ¿no? O sea, es la más operador dependiente de todas, ¿no? Puede variar y eso es lo que se debe evitar, ¿no? Evitar variaciones en el diagnóstico, ¿ya? Entonces utiliza sonido, ¿no? Acá tenemos principalmente el principio llamada impedancia acústica, que se denomina más que nada a que el sonido no va a pasar por todas las estructuras como tal. O sea, va a tener que hacer un stop antes de pasar la estructura, porque no siempre va a pasar, ¿no? Como les mencionaba. Y acá tenemos principalmente dos, el hueso, el aire, el líquido y las partes blandas. O sea, se dividen en dos, ¿no? Lo de arriba, lo de abajo. ¿Y cuál es la que sí pasa? Viene a ser el líquido y las partes blandas, ¿ya? Es por estos de acá, ¿a qué me refiero con partes blandas? Me refiero a la grasita, al músculo, ¿ya? Me refiero a eso. Entonces, eso sí lo vamos a poder ver, ¿ya? Sí pasa, mientras que el hueso y el aire no va a pasar, ¿ya? Este se denomina la impedancia acústica. Es el principio básico de la ultrasonografía. Es lo que es el similar a a la atenuación de los rayos X, ¿no? Va a parar dependiendo de la densidad a la que nos estemos enfrentando, ¿no? El sonido va a parar y va a rebotar hacia el transductor, ¿ok? Y estos son los transductores, ¿no? Dependiendo del transductor, nosotros podemos evaluar diferentes zonas del cuerpo, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros querramos evaluar la sinovia de la rodilla, utilizamos este transductor llamado el traductor lineal, ¿no? O sea, más que nada para partes blandas, no para eso. Por ejemplo, tenemos un pequeño nodulito que nos apareció en la pierna, un quiste sebáceo, pues le realizo una ecografía con un transductor lineal, ¿no? No sé, un quiste foláceo, entre otros que nos puede encontrar, que lo podemos tener a nivel de la pierna, del brazo, un pequeño lipoma, pues para eso nos sirve la ecografía, ¿no? Luego tenemos sectoriales, cuando nosotros queremos evaluar cómo es que cómo es que está actuando el corazón, ya le realiza una ecografía transtorácica, ¿no? Por encima del tórax y ahí va a terminar emitiendo los sonidos para ver cómo es que actúa el corazón, ¿no? Ahora, lo importante de la ecografía es de que, por ejemplo, si queremos evaluar el corazón, vamos a evaluar cómo es que está funcionando en ese momento, ¿ya? Porque los sonidos se emiten en ese momento y regresan en ese momento. Entonces, nosotros vemos en 3D y al momento en vivo cómo es que está funcionando o está fallando el corazón, ¿no? Dependiendo del contexto clínico del paciente, ¿ya? Y pues tenemos el transtorácico, el transesofágico, entre otras muchas que nos puede ayudar a evaluar el corazón. El convexo, ¿no? Para estructuras más blandas, ¿no?
con más vísceras, como puede ser el abdomen, ¿no? También nos puede ayudar en esto. Por ejemplo, en embarazadas, ¿no? En embarazadas, pues un transductor convexo, pues nos va a ayudar, ¿no? Y bueno, finalmente también tenemos las intracavitarias, que más que nada se utiliza para evaluar el conducto uterino, los ovarios, entre otros muchos, cuando queremos evaluar cuando queremos hacer una ecografía transvaginal. Esta técnica principalmente, ¿ya? La va a realizar el ginecólogo, no lo realiza el radiólogo como tal, lo realiza el ginecólogo, ¿ya? Por ejemplo, la ecografía transtorácica no lo realiza el radiólogo como tal, lo realiza el cardiólogo, ¿ya? Una de abdomen sí lo puede hacer y de partes blandas también, pero del corazón, la transvaginal, entre otras, no lo realiza el radiólogo, sino pasa a ser este, responsabilidad del médico a cargo, ¿no? Tanto cardiólogo como ginecólogo respectivamente. Ahora, no sé si han escuchado ustedes de la sombra acústica, ¿ya? Que esto más que nada va de la mano con el sonido que no está pasando, ¿ya? Que no termina no termina de pasar porque hay mucha diferencia en la densidad de tejidos y termina generando una sombra grande como tal, ¿no? Que se le denomina sombreado acústica total, ¿ya? Cuando estoy sometiendo diferentes tejidos como tal, cuando tenemos, no sé, una piedrita en el riñón, una piedrita en el uréter, pues lo vamos a ver como una sombra, ¿ya? Entonces, esto lo vamos a ver principalmente en los cálculos y los gases intestinales, ¿ya? Pero principalmente, aún así, en los cálculos. Esto es lo que les menciono, ¿no? Este viene a ser una vesícula biliar, ¿ya? Miren, las paredes están delgaditas, hay un poco de inflamación perilocal, pero miren esta piedra grande que encontramos acá, ¿no? Estoy sometiendo diferentes densidades de tejido, la de la pared, ¿no? De la vesícula y la del cálculo, ¿ya? Cuando tenemos esto así, pues se va a generar toda esta sombra negra de que vemos acá, ¿no? Toda esta sombra anecogénica que vemos acá, eso ya es, cómo es que nosotros vamos a caracterizar a la imagen, ¿no? Y es así como lo vamos a ver principalmente, ¿no? Igual acá en este caso es el riñón, una gran piedrota que termina generando una sombra acústica posterior como tal. ¿Ya? Los cálculos lo podemos tener a nivel de la vesícula, a nivel del riñón, de la vejiga, del uréter, de la uretra, entre otros, ¿no? Ahora, ¿cómo es que nosotros vamos a caracterizar o cómo vamos a describir cada una de de esta técnica de la ecografía con ecogenicidad? ¿Ya? Puede ser hiperecoico cuando es blanco o hiperecogénico, que también cuenta. Puede ser hipoecogénico o hipoecoico o anecoico. Ahora, la diferencia entre hipoecoico y anecoico es de que la anecoico no genera ningún eco, ¿ya? Es totalmente negro, ¿ya? Es totalmente negro. Mientras que la hipoecoico sí genera cierta gran cantidad, sí genera ecos, ¿ya? Pero no es blanco como tal. Es negrito, es gris, es plomo. Y ahí esa es la principal diferencia, ¿ya? A ver, vamos a ver si encontramos acá. Por ejemplo, esto, ¿ya? Sí genera eco, pero no es blanco, es plomo, tira para negro, ¿no? Y anecoico es que es completamente negro. ¿Ya? ¿Qué estructuras van a ser anecoicas o anecogénicas? Por ejemplo, la sombra acústica posterior, ¿ya? Principalmente es eso, ¿no? Porque hay algunos casos y donde hay unos tumores, ¿no? Que tienen sombra acústica posterior que es hiperecogénica, eso es grave, por ejemplo, ¿no? Pero eso ya entra en otras clases, ¿no? Cuando nosotros entonces tenemos este color totalmente negro, puede ser agua, ¿no? Puede ser agua. Ahora, la ecografía también nos va a ayudar para diagnosticar derrames pleurales, ¿ya? Que son muy comunes realmente, ¿no? Se daña la pleura y termina llenándose de agua. Ahora, la técnica para corregir un derrame pleural es la toracocentesis, ¿ya? Ahora, la toracocentesis tiene que ser ecoguiada. Se dice ecoguiada cuando el radiólogo o el pasante está sosteniendo el transductor para que el médico, ¿no? El pasante esté ahí con la toracocentesis para poder evacuar el líquido, por ejemplo. Igual también la paracentesis, que es cuando se evacúa este líquido de la cavidad abdominal en una ascitis, ¿ya? Tiene que ser ecoguiada para evitar complicaciones. Igual la nefrostomía, por ejemplo, cuando le terminas
eh, le terminan quitando el exceso de agua que hay a nivel del riñón. Tiene que ser ecoguiada para evitar complicaciones, principalmente sangrados, rupturas de estructuras anatómicas, de venas, arterias, entre otras, ¿no? Ya. La resonancia magnética también es una técnica que no utiliza radiación, ¿ya? No utiliza radiación. Solo se va a basar esta técnica en ver las moléculas de hidrogenión, ¿ya? Es decir, los hidrógenos positivos, ¿no? ¿Y dónde nosotros encontramos hidrógeno? En el cuerpo, básicamente en todo el cuerpo. El 60-70% de nosotros es agua, ¿ya? Es por eso de que en esa agua nosotros podemos encontrar el hidrógeno, ¿ya? O sea, es una técnica no ionizante que utiliza un fuerte campo magnético que más que nada va a alinear con el campo a estos protones de hidrogenión, ¿ya? Por lo tanto, es acá cuando se apaga la corriente, se toma la imagen y pues termina volviendo al reposo, ¿ya? Va a utilizar gadolinio como contraste también, ¿ya? No utiliza el contraste iodado como lo hace la tomografía, ¿no? En este caso utiliza el gadolinio. Y bien, es como una tomografía, pero en este caso no utiliza radiación ionizante y se basa principalmente en el campo magnético, no utiliza rayos X, ¿ya? Ahora, esto lo hace principalmente de mucho beneficio para las embarazadas, ¿no? Se puede realizar pacientes embarazadas, sí, pero es muy caro. Una imagen puede ascender los 50.000 soles tranquilamente, ¿ya? Porque una tomografía va de 15.000, 20.000 soles, si no me equivoco. Esto puede, dependiendo obviamente qué centro, es muy caro. Y obviamente obviamente, los hospitales no lo tienen. El seguro SIS, salud, no lo hay, no hay. Es por eso de que es una técnica poco accesible, ¿ya? Para la población. Ahora, ¿qué de beneficio nos trae la resonancia magnética? Que principalmente nos va a permitir ver las estructuras con un mayor lujo de detalle, incluso mayor lujo de detalle que una tomografía, ¿ya? Y tenemos principalmente dos secuencias, la secuencia T1 y la secuencia T2. La T1 viene a ser la secuencia anatómica, ¿ya? La secuencia anatómica, entonces vamos a ver, bueno, acá en principio se utilizan intensidades, ¿ya? Ya no es densidades como la tomografía, ecogenicidades como la ecografía y radiopacidad, radiolucidez como una radiografía. No, cuando hablamos de resonancia, hablamos de intensidades, de intensidad, ¿ya? Por lo tanto, algo hiperdenso viene a ser blanco y algo hipodenso viene a ser negro. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a ver acá el T1? Vamos a ver el agua, ¿ya? El agua lo vamos a ver negro y la grasa lo vamos a ver blanco. Eso es anatómico, ¿ya? Eso es lo normal, ¿ya? Mientras que el T2 viene a ser en busca de patología, ¿ya? El T2 viene a ser patológica, viene a ser para diagnosticar. Y en este caso va a ser al revés, la grasa va a ser negra y el agua va a ser hiperintensa. ¿Ya? Va a ser al revés. ¿Y cómo nosotros principalmente lo vamos a conocer o lo vamos a diferenciar? ¿Ya? Por ejemplo, cuando queramos evaluar el cerebro, ¿ya? Cuando queramos evaluar el cerebro tenemos estas tres imágenes, ¿no? Principalmente estas dos de acá, ¿ya? ¿Qué tenemos nosotros en los ventrículos lateral y en los ventrículos laterales, ¿no? En los ventrículos cerebrales, ¿ya? O pasando por el espacio subaracnoideo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos líquido cefalorraquídeo y el líquido cefalorraquídeo está hecho de agua. Es por eso que esta es una resonancia, ¿no? Nos da mayor lujo de detalle de todo, básicamente, ¿no? Se pueden ver las circunvoluciones, se puede ver la diferenciación de la materia blanca con la materia gris, ¿no? Un poco de los núcleos caudados, entre otros, ¿no? Entonces, cuando vemos esta zona del espacio subaracnoideo negro, ¿no? O incluso los ventrículos laterales negro, estamos hablando de una secuencia en T1, ¿ya? En T1. ¿Ya? El agua está negra, es por eso que es T1. Pero, por ejemplo, miren y comparen con esto de acá, ¿no? Los ventrículos laterales están blancos, están hiperintensos. El espacio subaracnoideo está pintado, ¿no? Está pintado. Es por eso de que esta es diagnóstica. Esta es el T2, porque el agua es hiperintensa. El líquido cefalorraquídeo se ve blanco. En este caso de acá, por ejemplo, ya en este caso de acá, no se ve nada pasando por el espacio subaracnoideo, ¿no? Por lo tanto, este viene a ser el T1.
Y esas son las dos principales secuencias que tenemos de resonancia magnética. ¿Tenemos muchas más? Sí, hay muchísimas más, pero estas dos las tenemos que tener claras, ¿ya? Ya. La densitometría ósea viene a ser una técnica también ionizante, pero más que nada, en lugar de ver, en lugar de ver los hidrogeniones, vamos a ver el calcio. Y esto principalmente se va a utilizar para el diagnóstico de osteoporosis o osteopenia, ¿no? O sea, disminución de la densidad ósea. Y esto más que nada se le pide, ¿no? A las mujeres que ya entran a la etapa de la menopausia, ¿no? Porque ya no tienen el efecto protector de los estrógenos y esto termina predisponiéndolas a las pacientes de tener fracturas patológicas, ¿no? O tener osteopenia, entre otros, ¿no? Básicamente es esto. Se pide a las mujeres que ya están entrando a menopausia, ¿no? Ahora, también le puedo hacer una radiografía y ver una disminución de la densidad así marcada, ¿no? De la densidad ósea. Ya no se ve blanco, miren, no se ve nada blanco. Este viene a ser el fémur, ¿no? Este viene a ser el fémur, el trocánter mayor y el trocánter menor. Este es el fémur y miren cómo se ve totalmente negro. Casi ni se ve blanco como debería estarlo normalmente. Es por eso que se habla de una osteopenia, de una osteoporosis. Ahora, en las vértebras, en este caso no se ve, pero en las vértebras cuando queremos diagnosticar osteoporosis hay un signo conocido como la vértebra de pescado, ¿ya? Que es bastante conocida, no es una patognomónica, o es decir, propia de la enfermedad, pero ayuda bastante para, por ejemplo, si encontramos eso, pues pedirle una densitometría ósea, ¿ya? Básicamente es esto. Y bueno, finalmente tenemos a la medicina nuclear, ¿ya? Que en este caso también utiliza, por así decirlo, contraste, ¿ya? Pero ¿por qué hago contraste con signos de interrogación, ¿no? O con paréntesis, ¿no? ¿Por qué? Porque no va a utilizar un contraste como tal, sino va a utilizar un radiofármaco. Entonces, esta medicina nuclear es altamente ionizante, utiliza radiación mediante un radiofármaco, ¿ya? Ahora, ¿qué hace la medicina? La medicina nuclear va a terminar haciendo de que este radiofármaco se deposite en las zonas de inflamación, en las zonas de incluso infección e incluso en zonas este, de actividad neoplásica, ¿ya? Es por eso que la medicina nuclear se utiliza principalmente para diagnosticar enfermedad a distancia. ¿Con qué me refiero con enfermedad a distancia? Con metástasis, ¿ya? Con metástasis. Ahora, ¿cómo van a ser las imágenes? Van a ser de esta forma. Ya. Recordemos de que el radiofármaco nosotros también lo botamos por la orina, ¿ya? Lo botamos por la orina. Es por eso que si encontramos así una hipercaptación, ¿no? A nivel de la vejiga, pues es lo normal, ¿ya? Es lo normal, no es algo patológico, porque nosotros lo vamos a tener que botar por la orina. Ya en este caso, pues miren cómo se está pintando la tiroides, ¿no? Miren cómo se pinta la tiroides. Un poco del estómago también se pinta, ¿no? Eh, Esto también es el estómago, un poco del hígado, ¿no? Un poco del vaso, de los vasos, entre otros. Y pues eso nos termina haciendo diagnosticar enfermedad a distancia principalmente o zonas donde la inflamación esté marcada, ¿no? Como enfermedades autoinmunes, ¿no? Lupus, artritis reumatoide, entre otros. ¿Ya? Que son enfermedades autoinmunes sistémicas, pero mayormente hace referencia a zonas de metástasis, ¿ya? Miren, ¿no? Cómo está hipercaptante. Acá ya se utiliza hipercaptación, hipocaptación, hipercaptante, ¿no? En las glándulas salivales, en la tiroides, en el estómago, entre otros. Ahora, la vejiga, como les menciono, es normal, no significa que hay cáncer acá, es que el radiofármaco va a terminar, expulsándose mediante la orina y es por eso que se capta acá también. Esta viene a ser una tomografía por emisión de positrones, como lo vemos acá, que es lo mismo, ¿ya? Que es lo mismo. Pero también podemos tener diferentes tipos de imágenes o de colores que nosotros podemos pedir, ¿no? No es lo mismo la anterior que pedí a esta de acá, que es mucho más cara, ¿no? Que da mayor lujo de detalle de las patologías, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un adenocarcinoma de pulmón, por ejemplo, ¿no? Y que estoy sospechando de enfermedad a distancia, no sé, al cerebro, al corazón, no sé, al hígado, entre otros, pues le voy a terminar pidiendo una PET, se le llama PET, tomografía por emisión de positrones,
¿ya? Que va a terminar captando ese radiofármaco, ese isótopo, en el tejido neoplásico y va a terminar generando captación, ¿ya? Y cuando capta es positivo, ¿ya? Igualmente, la vejiga, pues es lo normal que nosotros encontremos porque lo vamos a botar por la orina, ¿ya? Igualmente acá, o sea, depende mucho de la técnica que nosotros utilicemos y hoy en día hay un montón de máquinas que pues nos termina dando diferentes tipos de imágenes, ¿no? Para dar mayor lujo de detalle, ¿no? Respecto a esto. Y para nosotros poder caracterizar las imágenes se utiliza hipercaptante e hipocaptante principalmente, ¿ya? Entonces, en resumen, la radiografía, ¿cómo se va a describir? Como una radiopacidad o como una radiolucidez, una radiografía simple. Cuando hablamos de una tomografía, vamos a hablar de hiperdensidad o hipodensidad, ¿ya? Hablamos de densidades, ¿ya? Cuando hablamos de una resonancia magnética, ¿ya? Vamos a hablar de intensidades, hiperintensidad, hipointensidad. Cuando hablamos de ecografía, vamos a hablar de ecogenicidad, ¿ya? Anecogenicidad, hiperecogenicidad, hipoecogenicidad. ¿Ya? Y finalmente, cuando hablamos de una tomografía por emisión de positrones, una medicina nuclear como tal, hablamos de captantes, hipercaptante e hipocaptante. ¿Ya? Siempre es importante describir cada una de las imágenes con los términos correctos. Y bien, eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, gracias Diego, de verdad, por la ponencia, sobre todo porque creo que muchos aquí son de séptimo ciclo y de verdad que nos has dado una súper introducción para el curso de diagnóstico por imágenes. Así que chicos, si tienen alguna pregunta para el ponente, no sé, tal vez cómo llevar la clase o cómo estudiar diagnóstico por imágenes, lo pueden hacer en el chat y para poder leerlo. O pueden prender su micro, creo que sí pueden, para que él lo pueda responder. Mm. Bueno, doy unos minutos. Pero yo creo que podrías, bueno, o sea, viendo los resultados del pretest, muchos han fallado la última pregunta, que es la que pusiste con imagen. Entonces, no Mm, sé si podrías dar tal vez una explicación sobre esa, que es la que más han fallado. ya está bien. Pero tú tienes el test, ¿me lo puedes pasar? Ay, así. Por favor. Te paso el link. ¿Es ese? Sí, yo comparto la Ya. pregunta. Ya, a ver, ese es el link, pero la pregunta se haga así. Sí. Ujú. Dice que ya no acepta respuestas. Espera. O si no tú, Ya yo lo comparto, si no. sí, ya yo lo explico. Ujú, ujú. Ya, era. A ver, lo voy a compartir. Ya, Ya, era esta pregunta sobre marque lo correcto de la imagen. sí, no me carga. Ah, ya. Ya. Ahí, ya, a ver, chicos, ahí lo que yo pregunté fue sobre, más que nada, qué técnica estamos viendo. ¿Ya? Recuerden que cuando hablamos de tomografía no es lo mismo que una resonancia, ¿ya? La tomografía, sí, si bien es cierto, nos da buen detalle de las imágenes, pero la resonancia nos da mucho más. ¿Y cómo nosotros lo vamos a diferenciar? Con las partes blandas, ¿ya? Que viene a ser la grasita, que viene a ser el músculo que encontramos por fuera de la caja torácica, ¿no? La caja torácica viene a ser ese blanco que está rodeando todo el pulmón. ¿Ya? Incluso hacia adelante vemos como que un cuadradito blanco, o sea, un rectángulo blanco, el cual viene a ser nuestro esternón, ¿ya? Ahora, sabiendo que nosotros ya estamos en una tomografía, ¿ya? Lo primero que debemos hacer es ver si es que tiene contraste o no tiene contraste.
En este caso, el corazón, las partes blandas, los huesos como tal no se están pintando de manera completa. Es por eso de que decimos que no tiene contrastes, eso en principio. Ahora, ¿podemos decirlo o no podemos decirlo? Sí, pero en este caso lo más importante es mencionar ante qué plano estamos frente, ¿ya? Tenemos tres planos, el plano sagital, el plano axial y el plano coronal. En este caso vemos como si el cuerpo, el pulmón estuviera partido de manera horizontal, ¿verdad? Es por eso que estamos frente a un plano axial o un plano transversal, que es lo mismo, ¿ya? ¿Qué otra característica debemos decir cuando estamos en una tomografía? Debemos decir la ventana. Recuerden que tenemos dos ventanas, ¿no? La ventana mediastinal y la ventana pulmonar. Cuando nosotros queremos evaluar la ventana mediastinal, el pulmón se va a ver completamente negro y vamos a ver solo el mediastino, ¿no? Que el mediastino viene a ser el espacio anatómico que encontramos entre los dos pulmones, ¿no? El espacio anatómico que encontramos entre los dos pulmones por debajo de la caja torácica y por encima del diafragma. Todo ese pequeño espacio que encontramos ahí, ¿no? Viene a ser el mediastino. Y el pulmón se va a ver completamente negro, no se va a ver la trama broncovascular que nosotros tenemos, ¿ya? Es por eso que en este caso, pues la técnica sería una tomografía computarizada sin contraste, ¿no? En corte axial y en ventana mediastinal. Esa sería la respuesta correcta, Ya. ¿ya? Gracias, Diego. Esperamos contar con tu apoyo tal vez para próximas ponencias. Y gracias, chicos, por su atención prestada. Y estaré pasando el link del post test ahorita por el chat. Y les daré unos 5 minutos y ya procederé a cerrar el Zoom para que puedan decirme si es que no pueden ingresar o si tienen alguna pregunta o duda. No olviden seguir a SCOME en todas sus redes sociales, chicos. Gracias, gracias chicos. Gracias, Annelies. Ya. Chicos, ya lo pasé por el chat de Zoom. Voy a dejar el Zoom abierto un toque mientras pueden llenarlo y ya. Y luego procederé a cerrar el Zoom. Gracias, chicos, por su atención. Gracias, Diego, nuevamente por haber estado dando la ponencia. Gracias, gracias. Hasta luego.
Ya chicos, habiendo esperado una buena cantidad de minutos, voy a cerrar el Zoom. Muchas gracias, no olviden seguir a Me. Gracias por su atención brindada a esta ponencia y nos vemos en una próxima.